Vemos. Y iniciamos. Muy bien. Nuevamente, mi nombre es Shelly McLean, soy tutora de este curso. Vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. La idea de la sesión del día de hoy es primero hablar sobre las evidencias, perdón, las instrucciones de las evidencias de la semana que viene. Es decir, vamos a ver el cronograma. Cronograma, share. Ok. En este momento van a estar viendo la plataforma y voy a dar clic en schedule, que es el cronograma de actividades. Entonces, en este momento ustedes tienen que estar trabajando en el orden de Activity 1 y a partir del 1 de abril vamos a empezar a trabajar en el orden de Activity 2. Entonces, para salir, no salir, pero como para dejarlo ya estipulado en la grabación, voy a hablar sobre las evidencias que van a desarrollar en el Learning Activity 2. Es decir, desde el 1 de abril vamos a empezar a trabajar en material multimedia, How Often Do You Study English, la evidencia My Ideal Self, la actividad interactiva My Day y la evidencia A World of Differences and Similarities. Entonces yo voy a hablar sobre las instrucciones de la actividad, dejarlo bien claro. Y luego voy a hablar sobre esta segunda parte de la sesión, voy a hablar sobre las oraciones de las evidencias que han enviado con las inconsistencias que he visto en la mayoría de las evidencias que han enviado hasta el momento, es decir, la evidencia My Profile, la evidencia This is My Family, darles como lo que he visto hasta el momento y cómo corregirlo. Ok, entonces voy a primero descargar con ustedes, no mentira, descargarla, ya la tengo descargada. Voy a abrir las instrucciones de las evidencias de Learning Activity 2. Entonces, si ustedes tienen dudas acerca de las instrucciones de las actividades de Learning Activity 2, van a venir a esta sesión, la sesión de la segunda semana. ¿Ok? Y una pregunta. por favor, si pueden ver el curso, perdón, la plataforma. Si no lo pueden ver, me dicen también, por favor. Sí, se ve todo en blanco. ¿Se ve en blanco? Permítame, entonces lo voy a volver a compartir. Stop share. Let's see. What's happening? Voy a compartirlo nuevamente. Espero que puedan verlo. Ok. Me confirman entonces si pueden ver el cronograma de actividades. Oh, ok. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, les comentaba. El Learning Activity 2 tiene las evidencias My Ideal Self, la evidencia interactiva My Day y A World of Differences and Similarities. Esas son actividades que ustedes van a empezar a trabajar a partir del 1 de abril. Estas nuevamente son fechas informativas, como decía la primera sesión, pero es el orden que tenemos en el curso, ¿cierto? Entonces, yo voy a hablar sobre las instrucciones de esas actividades y luego voy a hablar sobre las evidencias que me han enviado en el Learning Activity 1. En My Profile, Interactive Activity, Personal Information, This is My Family. Esas actividades ya he recibido varias de ellas, ya la mayoría se han calificado. Hay algunas actividades de This is My Family que no se han calificado aún. Sin embargo, la mayoría pues ya tengo un sentido de las inconsistencias que se están dando en las evidencias. Entonces, les voy a mostrar qué inconsistencias he visto, las más comunes y cómo corregirlas. Esa sería la segunda parte de la sesión. La primera, entonces, voy a hablar sobre las instrucciones de My Ideal Self, la actividad interactiva My Day y la actividad A World of Differences and Similarities.
a world of differences and similarities. Entonces voy a parar de compartir aquí y voy a abrir las instrucciones de estas actividades. My ideal self. Esperar que Zoom comparta. Ok, entonces, en la parte superior de las instrucciones, el sistema nos indica, las instrucciones nos indican que se va a evaluar. Voy a evaluar el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, el uso de vocabulario, el uso de verbos conjugados para el tiempo presente. Esta evidencia puede ser un poquito conceptual, pero entonces quiero que presten atención entonces a lo que se va, a lo que se solicita, lo que se espera de ustedes. Ustedes las instrucciones les indican a ustedes que ustedes tienen un recurso de ejemplo, que es un audio, Recipe for Success, y que lo van a encontrar dentro del material multimedia. Material multimedia de la unidad. Si usted no sabe cómo ingresar material multimedia de la unidad, por favor revise la sesión de la grabación de la sesión anterior, donde se habló el acceso al material multimedia. Y ese es el mismo procedimiento para todas las unidades. Usted va a tener ese audio como referencia, es decir, es un ejemplo. Usted va a escribir un párrafo hablando, bueno, un párrafo o podría ser un párrafo si lo hacen en un archivo Word, pero también lo puede hacer en un PowerPoint, lo puede hacer en cualquier programa, cualquier software que usted pueda producir un archivo que se pueda revisar en la mayoría de los computadores, es decir, un PDF, un PowerPoint, un .doc o document. Me ha dicho, depende de lo que ustedes manejen, pero la idea es que usted envíe algo que se pueda revisar. No me envíe archivos con extensiones que no se pueden revisar. Ahora, va a ser 6 oraciones. Okay, 6 oraciones con 6 actividades diferentes. En esta actividad lo que usted va a hacer es pensar cómo sería su ser ideal. ¿Cómo sería yo? ¿O qué haría yo? ¿Qué acciones realizaría yo para convertirme en esa persona que quisiera ser? No estoy hablando de una persona famosa, no estoy hablando de un modelo o de una actriz o de un líder social, no estoy hablando de eso, estoy hablando de mí misma, yo pensando en las cosas que podría mejorar para poder ser mejor. ¿Cómo sería mi ser ideal? Entonces, acciones. Mi ser ideal practica más deporte o practica deporte una vez a la semana o 5 veces a la semana. O mi ser ideal cocina comida saludable 5 veces a la semana. No sé, esas son acciones que uno realiza para mejorar su propia persona, ¿ok? Estamos hablando de usted, no estoy hablando de alguien famoso, ni de nadie yo quiero ser como mi mamá, nada, estoy hablando de usted, ¿cómo sería usted? Usted va a tener en cuenta que en esta actividad usted va a empezar a trabajar la conjugación de verbos para la tercera persona. Si usted lee las instrucciones, aquí le indica que usted va a hablar sobre su ser ideal y va a utilizar la expresión correcta, my ideal self. La expresión no es my ideal being, ni my ideal, ni my self, ni my being, ni mine, ni my ideal man, ni my ideal friend, ni my ideal woman, ni my ideal mom, nada. La expresión correcta es my ideal self. ¿Por qué digo que es my ideal self? Porque my ideal self es tercera persona y usted aquí va a conjugar para la tercera persona. Por lo tanto, cuando usted utilice la expresión my ideal self, el verbo que le siga a esta oración tiene que estar conjugado para la tercera persona. Entonces vamos a ver los ejemplos. Aquí está un ejemplo que dice, my ideal self hardly ever drinks alcohol. Drinks está en tercera persona.
¿Cómo lo sé? Porque tiene una S. Está en tiempo presente y está terminado en S, lo que significa que ha sido conjugado para la tercera persona. La tercera persona conjuga el verbo sí o sí en tiempo presente. ¿Okay? Tengo aquí, my ideal self always practices English before she goes to bed. Aquí tengo dos cláusulas. Una me dice, my ideal self always practices English. Practices termina en S, está conjugado para la tercera persona. Pero la segunda cláusula me está explicando la primera. Me dice, lo va a practicar inglés, pero antes que se vaya a su cama, antes de irse a dormir. O sea, antes de dormir, esa persona va a practicar inglés. Entonces aquí tenemos algo muy chistoso, no chistoso, sino algo muy interesante, es que esa segunda cláusula, ya que está explicando la primera, me va a utilizar un pronombre personal. Usted no va a utilizar los dos como están aquí en esta oración. Aquí estoy dando un ejemplo del lugar en que va ese pronombre personal en la segunda cláusula. Tenemos al he goes to bed o she goes to bed. Esto depende de usted y usted cómo se identifica. Si usted se identifica con el pronombre personal masculino he, entonces va a utilizar el pronombre personal masculino he. Si hace lo contrario con el pronombre personal femenino she, pues va a utilizar she. Pero esta cláusula explicatoria siempre va a tener un pronombre personal porque ya no me va a utilizar my ideal self. Va a utilizar directamente el pronombre personal. Y el verbo va a ir conjugado también para la tercera persona. Aquí tenemos el ejemplo de un verbo que se conjuga con ES. Cuando se conjuga con ES o cuando se conjuga con S, es algo que van a aprender con la práctica. Les recomiendo hacer búsquedas rápidas en Google o en Internet, en cualquier página que ustedes crean pertinente para su estudio, la conjugación de los verbos, y esto lo van a ir aprendiendo con la práctica. Realmente no hay una regla específica. Se creía pues que, por ejemplo, si el verbo terminaba en una vocal, entonces se utilizaba ES, pero realmente no es cierto. Miren el verbo practice, practice termina en vocal y se utiliza con una S. Entonces, realmente no hay otra forma de aprender la conjugación de verbos, sino es con la práctica. Cosas que hay que llevarse al respecto de estas instrucciones. Utilizamos la expresión my ideal self. El verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona y ustedes van a utilizar los adverbios de frecuencia. Aquí lo tenemos en las estructuras a evaluar. Tenemos hardly ever, always, never, son adverbios de frecuencia y esto lo ven en el material multimedia de la unidad. Por eso es que siempre se solicita que lo revisen, que lo estudien para que tengan lo que se está evaluando en las instrucciones. Cuando ustedes ya tengan su evidencia, ya sea PowerPoint o Word o en cualquiera o en PDF, bueno, cuando lo tengan, ya lo tienen listo, lo tienen en su computador y lo envían a través de la plataforma. Eso ya también se envió en la grabación de la sesión anterior. Les solicito utilizar oraciones cortas, concisas y sencillas, directas al grano. Escriba en tercera persona y lea las instrucciones. ¿Ok? Muy bien, entonces esta es la evidencia my ideal self. Es bastante abstracta a veces porque tenemos que pensar en nosotros mismos. Tercera persona, pero ese es el ejercicio. Y esta es la evidencia A World of Differences and Similarities. La actividad interactiva se hace dentro de la plataforma. También se revisó cómo realizar las actividades interactivas dentro de la plataforma en las primeras sesiones, así que los invito a revisar esto. Share A World of Differences and Similarities. Ok. A World of Differences and Similarities evalúa los verbos conjugados correctamente, primera, tercera persona, ¿ok? O persona plural. Esto depende de la oración que usted va a crear. Pronombre personal, I, he, we, verbos infinitivos, to work, to run, to exercise, vocabulario, adjetivos de frecuencia, horas o tiempos. Usted lo que va a hacer es muy sencillo. Usted va a leer, voy a bajar aquí, un personaje que se llama Scott. Usted va a leer
lo que hace Scott en un día normal. Esa es la rutina diaria de Scott. Quiero que tengan eso muy presente. Rutina diaria. Quiere decir que la acción se realiza todos los días. Rutina diaria. Muy bien. Se hace todos los días. Usted va a leer lo que hace Scott en un día normal, es decir, su rutina diaria. Y, perdón, voy a bajar aquí nuevamente. En la parte inferior usted va a escribir oraciones. No necesito que me escriba más de 6. En la que usted va a comparar lo que hace Scott con lo que usted hace diariamente también en su rutina diaria. ¿Ok? Aquí lo va a escribir. ¿Qué se tiene en cuenta? Las estructuras a evaluar son estas, ¿cierto? Usted va a comparar lo que hace Scott y usted. Si usted y Scott hacen lo mismo en el mismo horario que Scott, pues usted va a escribir cosas como Scott and I. Scott and I es un sujeto plural en la oración. Plural, ya no es una tercera persona. Tercera persona, ¿quiénes son? Él, ella, eso. Esos son las terceras personas. Él, ella, eso. ¿Ok? Si usted está utilizando la expresión Scott and I o la expresión we, el pronombre personal we, ¿ok? El pronombre personal we, o la expresión Scott and I, es plural. El verbo debe ir conjugado para la persona plural. El verbo debe ir conjugado para la persona plural, que es la misma conjugación para la segunda persona, tú, y que es la misma conjugación para la primera persona, yo. El verbo debe ir conjugado para la persona plural. No se debe conjugar para la tercera persona. Tampoco se debe conjugar el verbo a tiempo pasado. Estamos hablando de rutinas diarias, cosas que se hacen todos los días. Es decir, que utilizamos el tiempo infinitivo. Es algo que se hace rutinariamente. ¿Ok? Infinitivo se hace constantemente. No es correcto utilizar el verbo en tiempo pasado, porque si no estamos hablando de algo que se hizo, estamos hablando de que se hace. Entonces el verbo tiene que ir conjugado en persona plural para cuando se utilicen las expresiones como Scott and I o el pronombre personal we. También se utiliza pues los adverbios de frecuencia. Esto lo voy a ver en material multimedia. Ahora, aquí hay otra oración que nos dice, Scott gets up at 6 a.m. in the morning. I don't like to get up early in the morning. Es una comparación de lo que hace Scott y lo que hago yo. Bien. Scott es una tercera persona. No eres tú, no soy yo, es Scott. Es una tercera persona. Bien. El verbo debe ir conjugado para la tercera persona. Utilizamos entonces el complemento de la oración. Ya la segunda oración tengo que hablar sobre mi rutina diaria porque estoy comparando lo que hace Scott y lo que hago yo. Y la oración tiene que llevar un pronombre personal, en este caso I en inglés. ¿Ok? El negativo de un verbo como like, I don't like, eso sería en el caso de que a ustedes no les guste, si les gusta, pero pues no lo tienen que utilizar en negativo. Esto depende de cada uno de ustedes. Estoy hablando de la expresión que se encuentra como ejemplo y que pueden tomar como modelo en el sentido de la estructura de la oración, es decir, cómo se compone la oración. Tengo aquí un verbo que dice to get up. Ese es el verbo, to get up. El verbo es compuesto. Get up son dos palabras, es compuesto. Pero lo que le quiero llamar la atención es esto, la preposición to. La estructura like, ya sea negativa o positiva, como ustedes quieran tenerla. Like, love, hate, más que todo de estas estructuras donde se explican los gustos. O sea, esa estructura es
le encanta tener esa preposición to. Es decir, si ustedes me envían esta estructura sin la preposición to y el verbo de manera infinitiva, así como está get up, es incorrecto. Deben utilizar la preposición to. Ahora, si ustedes me dijeran, esto ya sería algo un poquito más complejo para este nivel, pero si ustedes dijeran getting up, ing, esta expresión getting no podía utilizar la preposición to. Utilizan una o la otra, ¿ok? Entonces aquí, ¿qué haría sin esto? I don't like getting up. También es una posibilidad, ¿ok? Y también está en presente. Lo que ustedes van a manejar es la forma más sencilla y es utilizar verbo infinitivo con su preposición to, porque realmente aplica para cualquier verbo. To get up, to wake up, to cook, to run, to walk, to laugh, to sleep. Aplica para cualquier verbo. Ese es el verbo infinitivo, ¿ok? Le encanta esa preposición a el verbo like, o love, or hate. Quiero también que lleven en cuenta lo siguiente. Estas oraciones sirven para que ustedes tengan muy presente que en inglés siempre se sabe de quién se está hablando en la oración. Eso es muy importante. Por eso cuando ustedes realicen sus oraciones o las trabajen, ustedes van a volver a su oración y van a decir, van a mirar dónde está el sujeto de la oración. ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de Scott and I? ¿Estamos hablando de un sujeto plural? Entonces si es plural, entonces el verbo tiene que ir conjugado para plural. ¿Estamos hablando de una tercera persona? No, si es una tercera persona, entonces el verbo tiene que ir conjugado para la tercera persona. ¿Estamos hablando de una primera persona? Si es una primera persona, entonces el verbo tiene que ir conjugado para esa primera persona. El inglés siempre se sabe de quién se está hablando. ¿Ok? Eso es muy importante. Revisan su evidencia, la guardan y la envían a través de la plataforma. Preguntas hasta el momento sobre lo que se ha dicho sobre las instrucciones que vienen. Profe, una pregunta. ¿Sí? Uno las descarga así normal, las resuelve y vuelve y la guarda normal así como está, o uno le tiene que eliminar algo y ya mandarla editada de otra manera. No, envías el archivo así como está, no hay problema. Desarrollas tu evidencia y lo envías en el mismo archivo sin hacer ediciones. Es más, hay evidencias que le solicitan no editar, hay evidencias que le solicitan no enviar un archivo, sino que enviar un link de reproducción. Es leer las instrucciones de cada una de las evidencias, pero en general, descargas las evidencias como tal y las envías así. No tienes que editarles nada, solamente desarrollar lo que se solicita. Ok, vale. Listo. ¿Alguien más? Profe, una pregunta. Es que lo que pasa es que yo hasta ahora estoy inscrito en esto del SENA y todavía no entiendo muy bien cómo funciona la página. Así que pues como que he intentado buscar las guías y demás, pero no sé dónde encontrarlas. Veo que hay como una columna de mis tareas, pero igual no me sale nada. Entonces como que tengo esa duda para pues empezar a desarrollar todo. Gracias. Regresar. ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, no sé cómo pronunciar tu nombre. Mi nombre es Dylan Rojas. Yo entré al curso hace muy poco, ya realmente es mi primera vez estudiando aquí en el SENA. Ok, muy bien. Dylan, en el chat estoy poniendo el link de la grabación de la sesión anterior. Ok, y solo me dirijo ahí, miro y ahí pues se ve dónde me puedo meter para obtener las guías y eso. En la sesión anterior se trabajó toda la metodología de trabajo, se trabajó cómo vas a desarrollar las evidencias y se trabajó dónde vas a revisar todo el contenido. El contenido del curso se encuentra en el link contenidos del curso. Ok, gracias, profe. Listo. ¿Alguna pregunta acerca de las instrucciones que acabamos de hablar? De igual va a quedar la grabación para que puedan venir nuevamente a revisar lo que se hizo sobre las instrucciones. Pero si tienen dudas, por favor. Profe, y otra cosita, yo vi la grabación anterior y pues me dirigí normal o sea, para buscar las cosas y solamente me salen 2 de ellas, más no me sale lo de, creo que My Hollywood, creo que no me sale,
Y como otras 3 cositas que usted ahí muestra, no. ¿Cuál es su no me nombre? sale. Disculpa. Es que me parece un nombre diferente en el chat. Valentina. Ah, vale. Me aparece Valenaza. Valentina, revisa el link que acabé de enviar. ¿Ok? Por favor. Porque se envió en un momento un correo solicitándoles que omitieran la información de un correo anterior. Este es el link de la grabación que debes revisar. El link de la grabación del nivel 1. La materia que acabas de mencionar, Ok. no pertenece al nivel 1. Entonces, creo que pusiste que la que me escribió un correo al respecto también te respondió. Sí, me salía sobre nivel 9. No, te escribió un correo diciéndote que te mandé el link. El mismo link que estoy enviando te lo mandé con la información del nivel 1, ¿ok? Dame confirmo, nivel 1, sí. Ese es el link. Sí, señora. Gracias. Listo. ¿Hago otra pregunta acerca de las instrucciones que acabamos de ver? ¿No? Ok, muy bien. Entonces voy a compartir. Voy a cerrar esta evidencia y voy a compartir. What do I do to not have? I don't want you to do not check. Okay, great, perfect. Voy a darle zoom, share. Voy a mostrar en pantalla, pero puedan ver. 2 oraciones que he sacado de las evidencias que me han enviado hasta el momento, con inconsistencias que... también quiero mostrarles lo siguiente, como para que esto quede un poco más claro. Voy a ir estoy haciéndolo tras, ¿cómo se dice eso? Detrás de bambalinas, como le dicen por ahí. Ok, quiero llegar. El primero es in my spare time I play soccer. Ok, perfecto. Entonces abrí en otra ventana en material multimedia como para tenerlo de referencia, pero quiero que estemos viendo en este momento las oraciones de las evidencias que he tomado con las mayores inconsistencias. Yo voy a ir, esta es la primera sesión en la que vamos a trabajar inconsistencias, entonces yo voy a trabajar las 12 oraciones. En próximas sesiones, estas sesiones van a ser un poco más interactivas, así que espero que primero escuchen lo que he dicho el día de hoy. Si no pueden asistir a la grabación, como se ha dicho, ahí está la grabación. Perdón, a la sesión, está la grabación. También les recomiendo revisar la grabación de la sesión antes de desarrollar las evidencias y antes de la próxima sesión para que lo tengan un poco más fresco, más reciente. Puede ir por las oraciones, quiero que presten mucha atención. Al final de este proceso voy a hacerle preguntas a ustedes. ¿Ok? Quiero que todo quede muy claro. Entonces prestemos mucha atención. En la primera oración, esas son de evidencias, my profile y this is my family. ¿Ok? Entonces, my profile, recordemos que es diligenciar espacios en blanco acerca del perfil de la persona, donde se trabaja el verbo to be, se trabaja los pronombres personales, se trabaja la nacionalidad, se trabaja las profesiones, se trabaja el artículo a o an, y se trabajan los estados. Entonces, la primera oración dice, in my spare time, play soccer. Entonces, la inconsistencia más común aquí es la ortografía. Estamos hablando de soccer. Ok. Y aquí tengo, in my spare time, play soccer. Les acabé de mencionar que en las oraciones de inglés todas se saben quién es el sujeto. Aquí me dice my,
Y eso me da una indicación de quién sería el sujeto. Estoy hablando de mí, pero no hay un pronombre en la oración. No hay un sujeto como tal. Entonces, la inconsistencia que se da aquí es que no hay oración, no hay un pronombre personal. La oración tiene que tener un pronombre personal. I play soccer. Soccer es fútbol. Bueno. La segunda oración dice, I am an Colombia police. Nuevamente, la primera inconsistencia sería la ortografía. Let's do this different. Y la segunda inconsistencia es el uso del artículo A1. Entonces, es incorrecto utilizar el artículo an para una palabra que comienza con el sonido de consonante. Entonces, permítanme, voy a entrar en material multimedia, ya les comparto, para que entiendan que en el material multimedia que ustedes deben estudiar antes de revisar las evidencias, se encuentra esa información. Ok, voy a parar. Va a ser un poquito parar y compartir, pero quiero que lo revisemos juntos. Voy a entrar al material multimedia. Ay, ¿por qué no me sale? Wow, share. Mira, me confirma si pueden ver el material multimedia en pantalla, por favor. Sí, señora. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, en el material multimedia, en la introducción, tenemos los artículos definidos e indefinidos. Empezamos por el artículo the o the, como quieran pronunciarlo. Ok. Esto es algo que ustedes deben estudiar. Entonces voy a llegar a el artículo a o an. Aquí tengo entonces el artículo a, el artículo the y el artículo a. Y aquí me dice cuándo utilizo el artículo a o an. El artículo a se utiliza cuando el sustantivo o la palabra que le sigue, porque puede ser un adjetivo, inicia con un sonido de consonante. El artículo an se utiliza cuando la palabra que le sigue empieza con un sonido de vocal. Sonido, no es lo que ustedes están viendo en la palabra, es el sonido de la palabra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en This is my family, ustedes van a ver la palabra university. University, aunque empiece con la U de universidad, en inglés esa palabra se pronuncia como si tuviera una Y. Y es una consonante. You, como si fuera el pronombre personal. You. University. Entonces, lo correcto es utilizar el artículo a o an que vaya con el sonido de consonante en lugar de vocal. ¿Ok? Es el sonido el que indica el uso de ese artículo. Entonces, aquí están los ejemplos, es algo que ustedes deben estudiar. Muy bien. Voy a parar aquí y voy a volver a la oración. Si es que la puedo compartir, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces tenemos la expresión o la oración. I am an Colombia police. ¿Ok? Esta oración necesita el artículo correcto. Y police es la institución, es la Fuerza Armada. Police. Ustedes se refieren a police officer. Un agente de policía, un oficial de policía. No sé qué quieren decir. Si quieren poner el rango también lo pueden hacer. Pero es police officer. ¿Ok?
La tercera oración dice, I have a mother. Muy bien, I have a mother es una oración completa. I, un pronombre. Have es un verbo. Perfecto. A mother. Perfecto. Tengo un sustantivo que a la misma vez me funciona como sujeto también. Y tiene un artículo A. Muy bien. Luego me dicen, his name is María. His es un pronombre personal masculino. Independientemente en este momento de lo que pensemos al respecto de los pronombres, en el curso vamos a utilizar los pronombres masculinos y femeninos adecuadamente según el contexto de cada oración. Y en esta oración, el pronombre correcto sería her. Estamos hablando del pronombre personal femenino, her. ¿Ok? Cuarta oración dice, she is nurse. Las ocupaciones van a utilizar un artículo a o an. Y acabamos de decir que el artículo a o an se utiliza con base en la pronunciación del sonido de la siguiente palabra. En este caso, nurse empieza con un sonido de consonante, por lo tanto yo voy a usar el artículo a. En la segunda oración tengo algo muy parecido, she is nurse. Ya sabemos que lo que está incorrecto es el artículo a. She is 33 years old and she is single woman. Single, esto lo dijimos en la sesión anterior, single es un estado. Es un estado. Y los estados no llevan el artículo a o an. Pero este aprendiz me ha puesto woman después de single. Esto convierte woman un sustantivo y single un adjetivo. Single woman. Los adjetivos siempre van antes de los sustantivos. Por lo tanto, voy a tener que utilizar un artículo a o an, porque el artículo a o an va para, se relaciona con los sustantivos, es decir, se utiliza para los sustantivos. Indico una mujer soltera. Ok, entonces si yo voy a dejar esto así, pues voy a tener que utilizar un artículo a o an. A single woman. Empieza con sonido de consonante. A single woman. Ah, pero es que yo quiero decir que ella es soltera y no quiero decir que ella es una mujer soltera. Pues entonces yo puedo quitarle ese sustantivo y dejar el estado. Y el estado no lleva artículo a o an. Lo mismo es retired, pensioned, terminado en ed, no en er, sino en ed, pensioned, divorced, married. Esas palabras llevan, es un estado y no requieren un artículo a an. Pero si esos sustantivos sí lo van a utilizar. I am from Colombia. Esta ha sido la inconsistencia más común que se ha dado en estas evidencias. No entiendo por qué, porque realmente cuando ustedes van a materia multimedia lo ven prácticamente casi que de principio. Colombia es una nacionalidad y no es un país. ¿Okay? Si nos referimos al país, decimos Colombia. Venezuela, Brasil, Argentina, Panamá, the United States. Utilizamos el país, no la nacionalidad. ¿Por qué? Porque utilizamos esta palabra. Somos de tal país. From indica de. Somos de tal país. Entonces utilizamos la palabra correcta, no la nacionalidad. Si no utilizáramos esa preposición from, podríamos utilizar la nacionalidad, porque la nacionalidad es un estado, es algo que somos. No somos de, somos una nacionalidad, ¿ok? Entonces, por favor, tengan eso en cuenta y estos países y las nacionalidades van con la mayúscula inicial. En la siguiente oración tengo, my mom is, nuevamente es una oración de la evidencia my profile. Tenemos que utilizar el artículo a o an. Dice and, y luego me pone independent. En español, en Colombia tenemos esa expresión, ¿no? Que ella es independiente, que trabaja de manera independiente. En esta oración, independent no es una ocupación como tal. Independent es un adjetivo. Yo soy independiente.
Independiente quiere decir que yo me puedo mover sola, que no necesito a nadie más para hacer las cosas, que trabajo sola, que si tengo que ir al mercado lo puedo hacer yo sola. Eso significa una persona independiente. Si vamos a hablar de la ocupación como una persona que trabaja de manera independiente y vamos a utilizar el artículo an, entonces utilizamos un sustantivo. Esto va a ser un adjetivo. Va a calificar a esa persona. Va a decir qué tipo de persona es, qué tipo de persona o trabajador esa persona es. Entonces yo puedo poner worker. ¿Ok? Y me queda el adjetivo an independent worker. ¿Ok? La siguiente oración dice, she liked reading a lot and very familiar. Acabamos de hablar de las instrucciones de las actividades que vienen. She es una tercera persona. Like debe ir conjugado para la tercera persona. Likes. Reading a lot. Luego me dice, I'm very familiar. Esto, la verdad, no es claro para la persona que está leyendo. Entonces yo les sugiero siempre revisar que están escribiendo cosas que sean sencillas para que la persona que lo esté leyendo pueda saber a qué se refiere. Porque realmente no entendí qué significa very familiar. Familiar significa en inglés, ¿cómo explicar? Que me familiarizo con cierto material, me familiarizo con el trabajo que una persona hace, es saber, es conocer, ¿ok? Entonces no entiendo esa parte de esa oración. La siguiente oración dice, my son's name is Juan Carlos Cárdenas. Ojo, si yo estoy presentando a una persona, yo tengo que utilizar la expresión correcta. El nombre le pertenece al hijo. Name le pertenece al hijo, my son. Entonces necesitamos un apóstrofe y la posesión de ese nombre. Esto le pertenece a él. Es el nombre de él. My son's name is Juan Carlos Cárdenas. También tengo que decirles que los nombres propios deben llevar mayúscula inicial. La siguiente oración dice, I am free union. Esto lo tratamos en la sesión anterior. Utilizamos la expresión civil partnership y tenemos que utilizar preposiciones como in y el artículo a, porque free union o civil partnership es ¿cómo decirlo? Es una característica en la que uno está. No es que uno es, porque aquí me utilizan am. Am es ser. Recordemos que am es ser. Verbo to be es ser. Entonces aquí vamos a utilizar in a civil partnership. ¿Ok? Luego tenemos la oración I am an student. Ya lo hemos dicho desde el principio, el artículo an tiene un uso incorrecto. Student empieza con un sonido de consonante. Student. Entonces tenemos que debe ir con el artículo a. Y la última oración nos dice, I have sister, her name is XX. She is 17 years old. She is a nursing assistant and is single. Esta oración tiene varias cosas. Primero está la puntuación. Entonces, recordemos que las oraciones completas llevan un punto al final de la misma. Si vamos a añadir información, tenemos que utilizar una coma. Entonces, yo voy a decir que esta oración está tratando el mismo tema. Entonces, cuando yo termine una oración y voy a añadir algo más, yo voy a utilizar la coma. I have sister, her name is, she is 17 years old, she is a nursing assistant and is single. ¿Ok? Primero hay que revisar la puntuación, por favor, porque eso indica al lector cuando inician las oraciones. Segundo, I have sister. Sister es un sustantivo, ¿cierto? Entonces tenemos que utilizar un artículo A1. I have a sister. ¿Por qué? Porque empezamos con un sonido de consonante. Sister. Her name is, she is 17 years old, she is a nursing assistant and is single. Esta parte la podemos dejar de esa manera
Voy a poner un punto al final. Esta parte la podemos dejar de esa manera porque miren dónde está la coma. Esta sería una oración que añade información a lo que se da antes de esta. Entonces ya estoy utilizando un pronombre personal y estoy utilizando una conjunción. Quiere decir que estas dos cláusulas, ok, van juntas. Y cuando yo leo la segunda entiendo que estoy hablando de ese pronombre personal, de ese sujeto, she. Y como les acabo de decir, en inglés siempre se sabe de quién se está hablando en la oración. ¿Ok? Espero esa parte haya quedado clara. Entonces quiero participants. Quiero hacer 2 preguntas para que quede claro, por favor. Y me pueden responder a través del chat o me pueden utilizar el micrófono también. Permítame ver, sí. Tienen habilitado el micrófono y también tienen el chat. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuándo utilizo el artículo a en lugar del artículo an? ¿Cuándo utilizo el artículo a en lugar del artículo an? Cuando la palabra siguiente empieza con el sonido de una consonante. El artículo a en lugar del artículo an. Me dices que lo utilizas cuando la palabra que sigue empieza con un sonido de consonante. Sí, señor. ¿Ok? ¿Alguien más? Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? Ok, tengo aquí. Usamos a o an de la misma manera que lo hacemos en español como artículo indefinido. Correcto, pero ¿cuándo utilizas el artículo a en lugar del artículo an? El artículo a, siguiente palabra comienza con consonante. ¿Alguien más? Ok. El artículo a lo utilizamos cuando la siguiente palabra empieza con un sonido de consonante. Si la siguiente palabra comienza con un sonido de vocal, utilizamos el artículo an. ¿Ok? An, aquí tenemos el ejemplo en la séptima oración. An independent. An independent. El artículo an lo utilizamos cuando la siguiente palabra empieza con un sonido de vocal. Si empieza con un sonido de consonante, utilizamos el artículo a. Muy bien. La siguiente pregunta, la última pregunta sería, ok. Juan, ¿es correcto decir I am from Brazilian? ¿Es correcto decir esto? I am from Brazilian. No, porque brasiliano es una nacionalidad. Ok, aquí tengo no, señora, no, ok. ¿Alguien más? No, ok. ¿Alguien más? No. Muy bien. Muy bien. No, muy bien. I am from Brazilian es incorrecto porque Brazilian es una nacionalidad y lleva la oración, la palabra from. From indica el origen de y no se refiere a una nacionalidad, se refiere a un país, un lugar, una ciudad, un pueblo, como ustedes quieran. Entonces utilizamos el nombre del lugar directamente. I am from Brazil. I am from Argentina. Ah, pero ¿cuál es su nacionalidad? Ah, I am Brazilian. I am Argentinian.
I am Venezuelan. I am Colombian. I am Panamanian. I am Costa Rican. I am Mexican. I am US American. I am Canadian. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Espero esta información les haya quedado un poquito más clara. Hay personas que hayan enviado sus evidencias que deben hacer correcciones. Ya se hicieron observaciones a sus evidencias. Hay algunas de This is my family que hay que corregir. Entonces también las vamos a revisar más tarde. Y más tarde también podrán revisar esas observaciones. También tendrán esta grabación para poder revisar la información que se da. Y si no tenemos preguntas, entonces voy a dar por terminada la sesión. ¿Tenemos preguntas? ¿No? Muy bien. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión. La idea es que les ayude pues para hacer sus correcciones o para expandir la información que se ha dado en el material multimedia. Y si tenemos alguna pregunta, ya saben que pueden comunicarse conmigo a través de el correo o la plataforma. Muchas gracias entonces por asistir a la sesión y quedamos así, de esta manera, pendientes y comunicados. Hasta luego, gracias. Gracias.